Ok, buenas noches para todos, estimados hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Am, Tengo que primeramente darle un saludo que le envían todas las iglesias y todos los hermanos de Chile, con una eh, extensión especial, la gente de Valparaíso, la gente de Temuco, de Palta y de todos esos pueblos que visitamos, le enviaron a ustedes un saludo. Fue especial Alex también, que le saludara a los hermanos de la 126. Ahora bien, como ustedes bien saben, hemos venido hablando de la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. Y hemos tratado ya el capítulo 1 hasta el versículo 4 hasta el capítulo 4, versículo 21. Allí tratamos lo que eran las divisiones dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo también trató la forma como se debían resolver el problema de la división. También tratamos lo que era los capítulos 5, versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 20, en donde el apóstol Pablo pasó a tratar lo que era la relajación moral dentro de la iglesia, y allí lo hizo de tres formas. Utilizó tres métodos. En primer lugar, trató el caso de la inmoralidad en el capítulo 5, es decir, el incesto dentro de la iglesia, y trató cómo tratar al hermano infractor. Y en tercer lugar, qué debe de hacer la iglesia cuando estos casos se presentan. Luego comenzamos a tratar el capítulo 7. Aquí el capítulo 7 tiene preguntas específicas con relación al matrimonio. Y el apóstol Pablo lo ha tratado en cuatro bloques diferentes, como hemos tratado ya tres bloques de ellos, como fue el versículo 1 al 7, donde tratamos el celibato y el matrimonio. En los versículos 8 hasta el 16 tratamos lo que eran los solteros, los divorciados y los matrimonios mixtos. Y en los versículos 17 hasta el 24, entonces nosotros tratamos lo que era el cristiano y su condición en la vida. Esta noche esperamos terminar con este capítulo y vamos a tratar en él realmente preguntas específicas. La pregunta que vamos a tratar aquí es, ¿deberían casarse las vírgenes y las viudas cristianas? Es la pregunta entonces que el apóstol Pablo va a responder. Así que les invito a abrir su Biblia y en esta primera parte solamente vamos a leer el primer bloque que vamos a tratar, los versículos 25 hasta el 27, que es el primer tratado que vamos a tratar, son los primeros versículos que vamos a tratar en si deberían casarse las vírgenes y la viuda cristiana. Así que voy a leer aquí lo que dice la palabra de Dios en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. Dice capítulo 7, versículo 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procure soltarte. Está libre de mujer, no procure casarte. Ese es el primer bloque que vamos a leer. Así que en su enseñanza acerca del matrimonio y de la soltería, el apóstol Pablo ha dejado bien claro que ninguno de estos dos estados son mejor el uno que el otro. Hay algunos que han enseñado que ser célibe es mejor porque se sirve con mejor devoción a Dios. Ahora, estar casado o estar soltero
no tiene nada que ver con la espiritualidad. Una persona casada para quien la voluntad de Dios es que esté casada, o una persona soltera para quien la voluntad de Dios es que esté soltera, realmente no es más espiritual uno que el otro. Ahora, la espiritualidad se basa solamente en la obediencia a Dios y su palabra. Y quiero llevarlo a un texto que encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 22, donde el profeta Samuel llama la atención a una falta que ha cometido el primer rey de Israel, Saúl. Y él le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Ahora bien, durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Juan registró en su evangelio en el capítulo 14, versículo 21, lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Y él dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que en este sentido, lo que el apóstol Pablo estaba enseñando es que ninguno de los dos estados, tanto soltero como casado, ninguno es más santo que el otro. Ahora, hoy día hay mucha información acerca de lo que es el matrimonio y la familia, incluyendo las enseñanzas que da la iglesia, lo cual realmente es bueno. Pero se le da muy poca atención a la enseñanza que la Biblia da acerca de la soltería. Por el contrario, se trata a la soltería como algo anormal, como algo no conveniente. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando una joven o un joven se queda en su casa con su padre, siempre nosotros tratamos de comenzar a pensar algo diferente. ¿Y por qué no se casa? ¿Qué línea tendrá? ¿Con qué línea viene? Realmente eso no debe de hacer así en la vida de nosotros. Para la persona a la que Dios ha dado el don de soltería o lo que Pablo llama aquí el don de continencia, ese estado tiene su mucha ventaja práctica. Así que al responder a la pregunta sobre las que los corintios le habían escrito con respecto a que sí deberían casarse las vírgenes y las viudas cristianas, el apóstol Pablo lo va a hacer bajo 6 razones para la cual permanecer soltero. Y atención para los que están solteros. 6 razones para permanecer soltero. La primera razón que el apóstol Pablo presenta aquí la encontramos en esos textos que hemos leído en los versículos 26, 25 al 27. Y aquí aquí el apóstol Pablo se dirige a los que son vírgenes. Eso incluye a las mujeres y a los hombres bajo el principio de hará bien en quedarse como estás. Y Pablo enseña que nuestro Señor Jesucristo no le había dado enseñanza directa acerca de la soltería. Y lo que él dice aquí en el texto, no tengo mandamiento del Señor. A pesar de todo esto, el Señor había hablado a sus apóstoles acerca de lo que era las enseñanzas del matrimonio y de la soltería. Y es que en Mateo capítulo 19, desde el verso 11 y 12, que son los que vamos a leer, el Señor trató acerca del matrimonio. Y la pregunta era de los apóstoles que se la habían hecho. Y él le dijo lo siguiente: no todos son capaces de recibir esto, sino aquello a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, dice el Señor, que lo reciba. Ahora el apóstol Pablo dice lo siguiente: mi parecer, mi juicio,
o mi consideración como apóstol que ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel, es que es mejor para los solteros cristianos permanecer solteros si tienen ese don de Dios. Así que esta perspectiva no es un mandamiento, es una directriz, es un consejo completamente confiable, es un consejo bueno. Y dice Pablo, hará bien. Así que lo que Pablo dice de forma simple es que la soltería también tiene su razón de ser. Así que la primera razón que da el apóstol Pablo para permanecer soltero es la presión a la que se enfrenta el creyente en ese tiempo. Y él lo llama la necesidad que apremia. Apremia aquí es igual a estrés, es igual a tensión, es igual a crisis o es un medio de calamidad. Ahora, probablemente lo que el apóstol Pablo está enseñando, que ya por razón propia, él sabe cuando la persona se convierte, vienen los tiempos de aflicción, vienen los tiempos de persecución, como lo que él mismo había vivido. Ahora, la mención de la necesidad que apremia, es posible que el apóstol Pablo también tuviera en mente otro tipo de conflicto aún más severo, como el que ocurrió años más tarde, cuando el emperador romano Nerón hizo de los discípulos, de los cristianos, su arte de muerte en Roma, donde lo acusó, donde lo deportó y donde también lo sacrificó. Así que la persecución para cualquier soltero es difícil, pero este problema se va a multiplicar para los casados. Y si Pablo hubiera estado casado, podremos preguntarnos qué habría sido de su sufrimiento al pensar en sus hijos, a pensar en su esposa, o quién hubiera mantenido a sus hijos, o quién hubiera mantenido a su esposa. Los problemas y los sufrimientos se incrementan cuando se trata de una familia. Y aunque el consejo para el que está casado es no procure soltarte, como dice el texto. Así que el matrimonio es un compromiso para toda la vida que solo se rompe mediante la muerte. Se rompe mediante el adulterio o se rompe por el divorcio de un cónyuge que es incrédulo. Ya nosotros vimos esto antes. Para los que tienen el don de soltería o el don de continencia, como dice el apóstol Pablo, es más sabio permanecer soltero. Y está, dice Pablo, está libre de mujer, no procure casarte. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo enseña aquí es, valora tu soltería como una bendición de Dios. Sí, aprovecha esa ventaja, dice el apóstol Pablo. Así que también en nuestro tiempo, también Dios ha dado el don de soltería a muchos de sus hijos. Hoy día el tiempo se caracteriza por guerra, por apostasía, se caracteriza por persecuciones, por falsos maestros, por falsas enseñanzas, pero también se caracteriza por falsas sextas. Y no es raro que nosotros en este tiempo podamos encontrarnos con hambre, con enfermedades, desastres naturales, estancamientos económicos y muchas otras adversidades. Pero el apóstol Pablo le dice a los que están casados que deben de asegurarse de que él y su cónyuge van a sufrir juntos. De esa misma manera, también los solteros van a sufrir, pero van a sufrir junto con su Señor Jesucristo. Ahora, el segundo punto, la segunda condición para mantenerse soltero, para permanecer soltero, el apóstol Pablo dice es los problemas de la carne. Voy a leer el versículo 28. El versículo 28 dice, más también si te casas no peca, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne
y yo os la quisiera evitar. Ahora bien, nuevamente el apóstol Pablo nos enseña aquí que no es un pecado si un creyente soltero se casa, pero con tal de que sea con otro creyente cristiano. El versículo 39, la parte B, dice con tal de que sea en el Señor. Ahora, cuando escribe la segunda carta a los Corintios, él en el capítulo 6, el versículo 14 y 15, el apóstol Pablo le dice lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo hay o qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con la tiniebla? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? De hecho, por la falta de entendimiento, por la falta de conocimiento, muchos hermanos, tanto hermanas como hermanos, han caído en esta contradicción y siendo solteros se han enganchado o se han unido con, con personas que realmente no son creyentes y lo que han hecho, como dice el apóstol Pablo, que han afligido su alma. Ahora tampoco, dice Pablo, tampoco pecan si tienen el don de continencia. Si ellos desean casarse, es decir, si tú tienes el don de continencia y deseas casarse, el apóstol Pablo dice, no peca. De modo que si te casas, por la razón que sea, no peca. Esto quiere decir entonces que el matrimonio es una opción legítima y aunque debe considerarse como una opción, también debe tratarse como una opción el no casarse. Pero los tales, dice Pablo al final, pero los tales tendrán aflicción en la carne y yo os quisiera evitar. Aquí lo que el apóstol Pablo está haciendo es dándole un consejo práctico, no un mandamiento moral o un mandamiento espiritual. Cuando dos personas están unidas en matrimonio, los problemas humanos y naturales se incrementan dentro del hogar. Ahora bien, es la vida íntima de dos personas la que nos permite ver con más claridad la falta de nuestro cónyuge y viceversa. ¿Qué decimos con esto? No es que el matrimonio no sea gratificante o que la familia sea una dificultad. Una familia unida, una familia amorosa, dedicada y espiritual, no solo es una fuente de gozo y de fortaleza para sus miembros, sino que también fortalece y bendice a todos los que están a su alrededor. Imagine usted viviendo en un apartamento o en una casa donde sus vecinos son peleones, son chillones y realmente no se vive en paz. Pero también piense usted en un hogar donde realmente hay paz y tranquilidad, realmente hay bendición. Lo que el apóstol Pablo entonces nos quiere decir aquí es que el matrimonio puede causar algunos problemas al tiempo que resuelve otro. Así que el matrimonio no fue planificado para que resuelva todas las dificultades emocionales, de ninguna manera. Para que resuelva todas las dificultades personales, no, de ninguna manera. O para que resuelva todas las dificultades espirituales. Es evidente entonces que va a resolver alguna, pero va a empeorar otras. Aquí Pablo va a utilizar la palabra aflicción. Y la aflicción, la palabra aflicción significa literalmente apretar junto o estar bajo presión. Por lo tanto, el matrimonio presiona a dos personas juntas en la forma más íntima que se pueda pensar. ¿Cuál es la razón? Bueno, mis amados hermanos, aunque los dos se hacen una sola persona, como es el mandamiento de nuestro Señor, todavía son dos personalidades, dos seres distintos con sus propios gustos, con sus propios disgustos,
con sus propias características emocionales, con su propio temperamento, con sus propias voluntades y con su propia forma de pensar. Cada uno tiene un cierto grado de enojo. Hay parejas que realmente uno vive más enojado que el otro, pero también tiene cierto grado de egoísmo. En el matrimonio también hay cierto grado de deshonestidad, hay cierto grado de orgullo. Y lo más importante, y me pasa a mí, es que hay cierto grado de olvido, porque yo no me recuerdo el día en el que me casé y realmente lo hice el día de mi cumpleaños para tener presente esa fecha. Pero hasta hay cierto grado de consideración. Y un consejo que yo doy en este punto es que cuando usted se junte con su familia y su esposa no esté, no difame de ella, porque eso se llama de consideración. O cuando el esposo se junta con su familia y habla de su esposa, eso se llama de consideración. Y esto resulta así, amados míos, hasta en los mejores matrimonios. Y cuando alguno de los cónyuges es un inconverso, o cuando alguno es inmaduro o es dominante, cada conflicto, tenga la seguridad que se va a agrandar más y más. Por lo tanto, el matrimonio, el apóstol Pablo afirma que involucra conflictos, involucra dificultades, involucra sacrificio que la soltería no requiere. A pesar de todo esto, el matrimonio es ordenado por Dios y es bueno, es santo y también es gratificante. Así que el matrimonio y la soltería no deben de usarse como medio de escape ni en la soledad, pero mucho menos en abandonar a su cónyuge. La cuarta razón que el apóstol Pablo nos da para permanecer soltero está en los versículos 29 al 31, los cuales vamos a leer. Pablo dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tienen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no comprasen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa, dice él. Así que el tiempo es corto, es lo que dice el apóstol Pablo, porque la apariencia de este mundo se pasa. En la primera carta que Juan escribe, en el capítulo 2, versículo 17, perdón, encontramos un texto que nos dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, aquí el apóstol Pablo dice que el orden o la forma de vida o la forma de funcionar o el modo de existencia de este mundo no es permanente. Y aunque Dios lo ordenó y lo bendijo, el matrimonio no es una relación eterna. Los matrimonios son ordenados desde el cielo, pero no van a continuar en el cielo. Un texto que encontramos es en Mateo capítulo 22, versículo 30, donde nuestro Señor Jesucristo le dio respuesta a los fariseos y a los escribas en cuanto a lo que era el matrimonio, realmente lo que era la resurrección. Y aquí fue lo que él enseñó, que no, ustedes ignoran las escrituras, porque en el cielo no se casarán, pero mucho menos se darán en casamiento. Así que desaparecerán con este mundo porque está diseñado para este mundo y no para el venidero. A pesar de todo esto, hay una corriente por ahí que dice que algunos tendrán varias doncellas en el más allá. Realmente no le digo que crean eso. Aquí la palabra tiempo se refiere a un periodo definido, un periodo fijo, establecido. Y lo que el apóstol Pablo dice, que ese periodo es corto, es un periodo corto. Ahora bien,
la vida humana, aún la más larga, es breve. Esto habla de la fragilidad de nosotros los seres humanos. Dice el Salmo 90 que somos como niebla que pasa, pero la vida es aún más corta, sostiene el apóstol Pablo, en tiempo de persecución. Ahora, Moisés escribe en el Salmo 90 y quiero compartir con ustedes el versículo 4 y 6 y el versículo 9 y 10. El 4 y 6 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de la vigilia de la noche. Los arrebata como con torrente de agua. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y se seca. Los versículos 9 y 10 dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días en nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Por lo tanto, el apóstol Pablo le enseña aquí a los casados, especialmente a los hermanos en Corintio, que el matrimonio no es eterno, porque nosotros somos frágiles y estamos en el mundo por un corto tiempo. Así que para los maridos y para las mujeres, lo que el apóstol Pablo le dice, los que tienen esposa sean como si no la tuvieran. Ahora, el apóstol Pablo no nos está diciendo que el matrimonio ya no es importante o que el matrimonio no es santo para los que están unidos. No, lo que el apóstol Pablo nos dice es que la vida es corta y es breve, que somos frágiles en este mundo. Lo que el matrimonio no debe de hacer es disminuir o reducir la obligación en la devoción del creyente para con su Señor y su obra. Eso es lo que no debe de pasar en nuestra vida. La responsabilidad del matrimonio no es una excusa para dejar de hacer la obra del Señor. Ahora, hoy día resulta que hay más apego a la familia que a la obra del Señor. Una buena razón para cada cristiano sería que ponga la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, como el apóstol Pablo dice a la carta que escribe a los colosenses. No amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, es lo que dice Juan en su primera carta. Además, el matrimonio, Pablo da otras 4 áreas en que las prioridades están bien establecidas. La segunda y la tercera tienen que ver con las emociones, tienen que ver con el gozo y tienen que ver con la tristeza, como leímos el texto. Y lo que lloran, dice Pablo, deberían vivir como si no llorasen. Y lo que se alegran, como si no se alegrasen. Ahora bien, lo que el apóstol Pablo nos dice es que las emociones se pueden controlar mejor de lo que muchas veces nosotros pensamos, especialmente en la vida de los creyentes. Ahora, no es que nosotros como creyentes tengamos un corazón duro o un corazón indiferente. No, lo que ocurre es que nosotros hemos sido investidos del amor de Dios y ese amor nos impide tomar actitudes que el creyente no pueda rebasar sus emociones. Una cosa que podemos decir, cuando se nos enferma un ser humano, nosotros no nos gozamos, o cuando alguien parte con el Señor tampoco nos gozamos. Lo que ocurre es que el cristiano maduro no queda deshecho, no pierde lo que es la esperanza, no pierde el propósito, pero mucho menos el creyente pierde su motivación. No se queja delante de Dios. Y hemos oído muchas veces que hay algunos que dicen, ¿cómo me pasó a mí? ¿O por qué me pasó a mí? Realmente el cristiano maduro no
saca de su boca este tipo de expresión. Ahora, debemos de tener cuidado porque hay muchas cosas, por ejemplo, una celebración del mundo a veces nos hace entusiasmarnos más que una victoria espiritual. Y entonces aquí debemos de tener cuidado. Ahora, la cuarta área de la preocupación es la de la finanza y la de las posesiones. Y lo que compran, dice Pablo, como si no poseyesen. Ahora, cuando compramos, o mejor dicho, cuando nosotros comparamos a los creyentes de Corintio con los creyentes de hoy día, entonces podemos pensar y podemos ver que los creyentes de Corintio no corrían el peligro que enfrentamos nosotros hoy en día. ¿Por qué? En primer lugar, la acumulación y la compra que se llevan a cabo por los creyentes de hoy día no tienen ninguna diferencia con la que realizan los incrédulos. Así que de una manera increíble, podemos decir, sería difícil distinguirlo entre unos y otros. Que va a la tienda y ve a los creyentes gastando dinero o gastando su presupuesto como si no conocieran del Señor. Ahora, muchos de nosotros estamos más interesados en nuestra cuenta de banco, estamos más interesados en el trabajo, estamos más interesados en la casa que en la espiritualidad. Estamos más interesados en lo externo que en lo interno. Estamos más apegados a la apariencia de este mundo, a pesar de que con toda certeza sabemos que este mundo pasa. Ahora, la quinta área de la preocupación es la del placer. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, dice el apóstol Pablo. Cuando somos prósperos y nos va bien, somos felices. Pero junto con esa felicidad y el placer de disfrutar de ese bien, llega la permisividad. Nos hacemos permisibles. Realmente los placeres que son extravagantes, que son del mundo, pueden provocar en nosotros ocio y muchas otras cosas que pueden ocupar nuestro tiempo. Y esto nos lleva a pensar en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, versículo 1 al 4. Allí encontramos una historia del rey David. En el tiempo en el que los reyes salían a la guerra, David decidió quedarse en su casa en Jerusalén. Y resulta que allí dice el texto bíblico que estaba vago, estaba ocioso, y el ocio le indujo a cometer una de las aberraciones o uno de los mayores pecados que pudo haber cometido él en toda su vida. Realmente cuando Dios hablamos de David, siempre hay una mancha que lo hace recordar el caso de Uría Eteo. Ninguna de estas áreas acerca de la que Pablo advierte son malas. El matrimonio, la tristeza, el gozo, las posesiones y el placer, todo tiene un lugar apropiado en la vida del creyente. En efecto, cada una forma parte de la provisión de Dios para nuestra vida, pero debemos de tener cuidado porque las relaciones humanas, las emociones, las posesiones y los placeres terminan por ser pecaminosos y cuando llegan a dominar el pensamiento y el comportamiento del creyente, entonces nos distraen de la obra del Señor. No debemos entonces valorar excesivamente esas cosas, sabiendo que el mundo pasa, dice el apóstol Pablo. Y vamos ahora al texto de la primera carta de Juan en el capítulo 15, en el capítulo 5, versículo 15 al 17, donde él dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proceden del Padre. Y dice él, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, la cuarta razón
para permanecer soltero es la preocupación del matrimonio. La preocupación. Vamos a leer entonces aquí los versículos 32 al 35. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a su Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto, decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Así que lo que el apóstol Pablo nos dice así, quisiera que estuvieseis sin congoja. Esto lo digo para vuestro provecho. Lo digo por su buena, para su buen, para, lo digo para que ustedes estén bien. Porque tanto el marido como la mujer tiene cuidado de las cosas del mundo, dice Pablo. Ahora están interesados de las cosas terrenales, de las que tienen necesidad tanto para el uno como para el otro. Y Pablo dice, y debe de ser así, o así debe de ser. El esposo está interesado de cómo agradar a la esposa y la esposa de cómo agradar al esposo. Ahora bien, el soltero aquí en sentido general tiene cuidado de las cosas del Señor, así de cómo agradar al Señor y de cómo ser santo, dice Pablo en el texto, de en su cuerpo así como en su espíritu. Ahora, la palabra santo que el apóstol Pablo va a utilizar aquí se usa en el sentido de separación y en el sentido de apartado. Los cristianos que no están casados no son de una manera más santo o más fieles que los casados, pero cuentan con más oportunidades porque tienen menos demanda y menos obligaciones familiares para dedicarse a la obra del Señor. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, los que no son casados también tienen más posibilidades, tanto en cuerpo como en espíritu, de apartarse a sí misma de las cosas de la vida y dedicarse exclusivamente a la obra del Señor, que el casado no puede. ¿Por qué? Porque tiene otra cosa a la que dedicarse. Así que los que son casados no deben de sentirse culpables de estarlo. Y los solteros no deben de sentirse impedidos de casarse. Esta es la enseñanza que el apóstol Pablo nos está dando en estos versículos. Ahora dice Pablo, esto lo digo para vuestro provecho, no para tender o lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. De manera entonces que el matrimonio no nos impide el cultivar una gran devoción por el Señor, pero también el ser soltero no garantiza que el soltero va a tener una buena comunión con el Señor. Para un casado, sus intereses están divididos y no puede ser fiel al Señor cuando es fiel a su familia. Hay un texto que encontramos en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 5 y versículo 8, el cual leemos y dice, porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El soltero, al contrario, puede elegir, es libre para casarse o no. Él tiene que elegir entonces, dice Pablo, entre lo bueno y lo mejor. Así que Pablo no estaba poniendo aquí lazos, al contrario, al aconsejarlo y permanecer como ellos están. Aquí lo que el apóstol Pablo tenía era dos motivos y ambos, dice él, ambos para provecho. Primero quería evitar dificultades y que sin impedimento se acercaran al Señor.
Y en segundo lugar, bueno, completamente para que sin dificultades pudieran realizar la obra del Señor. Ahora bien, la quinta razón para permanecer soltero, el apóstol Pablo nos dice que es la promesa de los padres. Aquí vamos a leer los versículos 36 al 38. Versículo 36 dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Verso 38. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Ahora bien, si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, dice Pablo, haga lo que quiera, no peca, que se case. Esa es la solución. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto que en su corazón guardar a su hija virgen, dice Pablo que también hace bien. Ahora, de manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento, Pablo dice que hace mejor. Una cosa que tenemos que ver es que en la cultura judía, los padres, y especialmente el padre, tenía un papel dominante en decidir con quiénes se casarían sus hijos. Ahora, esta misma costumbre general prevalecía en muchas sociedades antiguas, incluida la sociedad romana. Algunos afirman que la decadencia del Imperio Romano se debió en parte a la debilidad en la familia, causada por la pérdida del control de los padres en el arreglo de los matrimonios con sus hijos. Resulta que los soldados romanos nunca estaban en sus hogares, sino que estaban en otras partes en lucha y en pelea en la conquista del imperio. Eso llevó a que se apartaran por mucho tiempo de sus hogares y sus hijos no tenían reglas y se casaban entonces con quien ellos querían. Por eso algunos afirman que llegó la debilidad dentro de la familia romana. Ahora, a la luz de la enseñanza acerca de la ventaja de la soltería, al parecer algunos padres en la iglesia de Corintio habían dedicado sus hijas jóvenes al Señor como vírgenes permanentes. Ahora bien, cuando las hijas llegaron a la edad de casarse, no hay ninguna duda entonces aquí que muchas de ellas querían casarse y su padre se veían en el dilema de dejarían sin cumplir el voto que habían hecho acerca de su hija. Bueno, entonces el apóstol Pablo se ve en la obligación de dar su parecer. Ahora, es muy probable que muchas de las hijas no tenían el don de continencia y estaban luchando con su deseo de casarse y con su deseo de agradar al Señor y también el de agradar a su padre. Y este fue uno de los problemas que recibió el apóstol Pablo en la carta que le fue escrita en este mismo capítulo, en el versículo 1. Lo que resalta aquí es la opción que tienen los creyentes con relación al matrimonio. Si el compañero deseado es un cristiano, el matrimonio siempre será permisible. El padre que había hecho el voto de que su hija permanecería soltera con el fin de servir al Señor de forma permanente o en una forma más dedicada, era libre para cambiar de parecer y permitir que se casara. Si ella, aquí impera la voluntad de la muchacha, si ella persistía también en casarse.
Ahora, después de todo esto, era un voto que había hecho una persona que estaba sujeto a sus necesidades espirituales. El padre, cuando hizo un voto sobre sus hijas o sobre su hija, estaba luchando en cuanto a una necesidad espiritual propia suya. De la misma manera que los no casados no están bajo ninguna restricción, dice el versículo 35 que vimos, pero no pecan si se casan, como vimos en el versículo 28. Ahora, tampoco peca un padre por cambiar de parecer sobre el voto que hizo. Hacer el voto está bien, pero si su hija no puede o no quiere seguirlo, tanto ella como el padre son libres. Puede casarse, dice el apóstol Pablo, que hagan lo que desean. Y si es necesario, dice, y así sea, indica que ella realmente está destinada al matrimonio y el padre debe de permitírselo. Ahora bien, aquí está la parte más difícil de este versículo, de este bloque. Pero si el padre está firme en su corazón, es decir, que no ha cambiado de parecer en cuanto a su promesa, y no tiene necesidad por alguna razón de la hija de cambiar de parecer. Y aquí entra también entonces el parecer de su hija. De hecho, aquí la hija se corresponde con la idea del padre. Ahora dice el apóstol Pablo, y tiene un motivo bueno y puro. Aquí el motivo es compartido, porque el motivo bueno y puro tanto es para la doncella que no quiere casarse como para el padre que la quiere conservar para el Señor, sino que es dueño de su propia voluntad y está firmemente decidido a ello. Ha resuelto en su corazón, puede guardar a su hija virgen. Ahora, solo la resistencia de su hija al cumplimiento del voto debe hacer que el padre entonces cambie de parecer. Pero su firmeza puede hacer que su hija se afirme también en la firmeza suya. Así que si el padre se mantiene firme en su decisión, también la hija puede mantenerse firme en la decisión suya. Y el apóstol Pablo entonces aconseja que se calle, que se case. Pablo repite aquí que él da que el casamiento hace bien y el que no la da en casamiento también hace mejor. Ahora, la última razón que el apóstol Pablo nos da para permanecer soltero, lo encontramos en los versículos 39 y 40 que leemos. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Pero sí, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Bueno, el apóstol Pablo aquí, en estos últimos dos versículos, realmente lo que hace es que él dice que la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Aquí el apóstol Pablo se enfoca en la permanencia de la relación matrimonial. La relación no es permanente en el sentido de lo eterno, sino en el sentido de toda la vida en la tierra y por todo el tiempo en el que los cónyuges vivan. Ahora, los discípulos respondieron a esta enseñanza del Señor diciendo, si así es la condición del hombre para con su mujer, no conviene casarse. Mateo capítulo 19, versículo 10. Ahora, todo cristiano que esté casado tiene que tener en mente que está ligado para el resto de su vida, si no fallece antes que su cónyuge. El creyente casado está ligado por la ley mientras su marido o mientras su mujer vive. Y el apóstol Pablo nos dice, pero si su marido muere, el creyente
libre es para casarse con tal de que sea en el Señor. Así leímos entonces lo que el apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios en el versículo 6 y 7. Ahora bien, este es un consejo en especial para los viudos de ambos sexos. Así que si en nuestro Zoom hay alguna persona que es viudo o es viuda, realmente el apóstol Pablo le dedica este consejo con todo cariño y con todo amor. El consejo es que los creyentes viudos no están obligados a permanecer sin casarse, pero dice él, si se casan, deben de hacerlo con creyentes. Casarse es solo lo ideal, no es lo mejor para cada uno, no es lo mejor para la mujer soltera, pero tampoco es lo mejor para el hombre soltero. Pablo dice, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedares así. Indica que no está dando un mandamiento, sino que está dando un consejo para beneficio y para bendición del que lo acepte. Dice él, dichosa será si se queda así. Ahora bien, él termina el versículo 40 diciendo, pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. Aquí lo que el apóstol Pablo nos dice es que su mandamiento, a pesar de no haberlo recibido del Señor, era un mandamiento de Dios. Y que su consejo, a pesar de no haberlo recibido del Señor, era un consejo de Dios, dice él, como apóstol de Jesucristo que ha alcanzado misericordia para ser fiel. Así que, mis amados hermanos, hemos terminado con este capítulo. Luego, en la siguiente parte o en el siguiente tiempo que nos corresponda, comenzaremos entonces con lo que es el capítulo 8 de esta carta a los Corintios. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y que pasen todos una buena noche.